un empate en mira, Costa Rica no es nada, no es mire, nada, ya, nada pues fácil. sí, no me venga a decir si Motagua le pegó a una papada también, o sea, imagínense. Ah, pero Motagua perdió en Y, casa, Olimpia a respetar el jueves, ahí va a ver. bueno, hay que ver el jueves, entonces yo no canto victoria hasta que no se vean las cosas, ¿no? Ahora, si me habla del No Barça perdió de aquí, ayer, empató. ahí sí, si me habla del Barça, ahí sí ya no. Bueno, ahí hay una primera vez siempre en la Ahí vida, ¿no? andamos mal, porque el Barça ayer no, nada. Sí, lastimosamente, pero bueno, no siempre todo es de ganar, ¿no? En la vida. Bueno, Liga, hay que ver el jueves, a ver. Así es. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien? Jaime es motagüense, porque no, Jaime, ¿saben qué? Jaime es Real, Es No, en Motagua, Motagua es no, Motagua y Jaime, Cali. Jaime es Real España y como también tampoco, prácticamente no, dejó Pérez. verguiar en casa, entonces, Es España. No, 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 España. no. No, 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 Lee, yo de aquí del mero, el mero distrito central voy a andar apoyando a ese equipo basura, hombre. Nah, Yo fui hombre. Motagua. Liga, usted es maratón, Nah. va. Y No, usted es hombre, yo soy maratón, Lee. mera H, yo ando en el lado No, derecho, en el lado derecho ando la J de Joma y en el lado izquierdo la H, compadre. Así de fácil. Ok, jóvenes, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todos? ¿Todo bien? ¿Lograron subir la tarea? Ok, el examen es el sábado a las 6, ¿verdad? Tal y como lo decidieron ustedes en la encuesta, ¿no? Eh, ¿Me logran captar? ¿Ven lo que está proyectado, Jorge? sí, Lee. Sí, Liz. Ok, gracias, Chile. gracias, gracias. Bueno, voy a hacer un poquito más amplio. Ahorita creo que sí ya se mira totalmente. Ok, vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio número 2. Entramos al cuarto y último tema de este segundo parcial, que se llama contratos de construcción. Hay un método que se llama porcentaje de avance de obra, que es el más utilizado en los contratos de construcción y obviamente está en la contabilidad de el contratista, es decir, de quien hace la obra, ¿no? El desarrollador de la obra, no del contratante, que el contratante pues obviamente es el que busca al desarrollador de la obra para que le construya cualquier objeto de construcción que sea objeto, valga la redundancia, de un contrato, ¿no? En este caso específico, obviamente es desde el punto de vista de la contabilidad de el contratista, es decir, de precisamente el que construye la obra, del constructor de la obra, ¿no? ¿Ok? Tenemos el ejercicio número 2 que nos dice, la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula contrató la empresa Los Constructores S.A. para construir un puente en esta ciudad. El valor del contrato es de 56 millones. Ok, en aquel vado que necesitaba, pues entonces se contrató y dice, el tiempo estimado de la ejecución es de 3 años. A partir del 2 de enero del 2022, los costos totales estimados fueron de 42 millones. En su momento, bueno, dijeron, ok, más o menos los costos estimados entre el dueño de la obra, es decir, la alcaldía municipal y el contratista, decidieron que era 42 millones estimación del costo. Ok, no obstante, siempre hay altas y bajas en función de lo que puede pasar en la economía del país, el incremento en los materiales de construcción, en el cemento, en la varilla, tarara, tarara, y un montón y principalmente si estamos en pandemia o estuvimos en pandemia o se vinieron fenómenos sobrenaturales, pues vinieron a encarecer, ¿no? Eh, pues obviamente los precios de los artículos utilizados en la construcción, ¿no? En este caso específico, y además, pues obviamente la mano de obra en situaciones normales e incluso a veces tienden a incrementarse por el tema de huelgas que pudieran haber. Ya en tanto, recuerden que en los últimos años nuestro país ha sido objeto de problemas sociales geopolíticos que han venido, pues obviamente, digámoslos, a atrasar. Recuerdo yo hace un par de años, no sé si ustedes recuerdan, cuando se hizo el 1847 y también el edificio 3, el C3, aquí en Ciudad Universitaria, pues obviamente se aplazaron en el 2017-2018. ¿Por qué? Porque estaba el amigo de ustedes, Fausto Cálix,
y armaba los relajos ahí afuera y obviamente se perdía, que te recuerdo, se perdía más o menos un Sí, periodo, es basura o lo quemar llantas había. un periodo, se perdía normalmente un periodo por cada año y así estuvo 2017, 2018, 2019. Pero mírenlo ahora a ver si quema llanta después de cuando ya está montado, digamos, Sembrado anda, eso fue en la Una cosa. argolla, Melín, en la argolla, director de ahora aduana qué. ahora. Ok, entonces al inicio dice 42 millones, eso era lo que habían estimado, obviamente siempre hay incrementos, entonces se quedan establecidos en los contratos, ¿verdad? Que un porcentaje dependiendo de la normalidad de la economía y si hay, pues entonces aceptan hasta máximo tanto y en función de ello, pues se mira si se acepta o no acepta los incrementos en cada uno en los procesos de construcción. En este caso específico, el contrato fue por 56 años, perdón, por 56 millones y el costo estimado, pues obviamente era de 42 millones. En términos generales había, digamos, una utilidad para la constructora de 14 millones en términos generales, ¿no? Eh, no obstante, dice que al segundo año, al inicio del segundo año, los costos estimados aumentaron un 11% y el valor del contrato se modificó en el mismo porcentaje. Bueno, ok, dijo la alcaldía, veo razonable, no hay problema, quedó en el contrato de que si se incrementaban hasta tal porcentaje, pues entonces va a costearlo la alcaldía, ¿no? Entonces, ok, 56 millones al inicio, pues obviamente, entonces 56 millones multiplicado por el 11% más me va a dar 62 millones 160 porque aceptó la alcaldía, pues obviamente que era razonable el incremento de los costos y se modificó el precio del contrato en el año 2 y en el año 3 a 62 millones 160. Los costos reales fueron para el primer año, me dan los costos estimados. Entonces los costos estimados, pues ya sabemos que eran 42 millones para todos los años. Eso era la totalidad. Sin embargo, en algunos casos nos dan los costos estimados por año. Entonces los desglosamos si esto es, por ejemplo, costos estimados totales. ¿Ok? Si fueran por año, pues entonces los tendríamos que desglosar. Entonces, vamos a ver, solo estoy haciendo algún pequeño movimiento aquí para poder... Ok, tenemos costos estimados anuales, anuales y costos estimados, perdón, totales de los 3 años y vamos a poner los costos estimados de precisamente por cada uno. Cuando nos lo den, pues obviamente debemos de poner los costos estimados, digamos, por cada uno de los años, ¿no? Entonces, el segundo va a ser, pues obviamente, si nos dieran los costos estimados por año. Entonces, en este caso específico, pues no nos los dan por año, pero si nos dieran, pues entonces los vamos a poner por año. Y los pondríamos aquí. Aquí como no me dicen, pues entonces lo voy a poner en cero, digámoslo así, ¿no? Me deberían de decir, para que la suma debería de ser, pues obviamente los 42 millones, ¿no? Por año. De ahí tenemos los costos reales. Los costos reales, el ejercicio sí me tira los datos reales y me dice que los datos reales lo voy a mover y voy a dividir acá. Voy a dividir precisamente en en este lugar, o mejor dicho acá, voy a dividir, voy a dividir, entonces, vemos acá cómo está precisamente cada uno de los costos. Voy a hacer más grande en la parte de arriba para que podamos visualizar el contenido de lo que me dice el ejercicio, ¿no? Ok, estamos acá y me dice que los costos reales, que es lo que estoy poniendo ahorita, por cada uno de los años, me dice que fueron. El primer año dice que fue 25 millones 400. El segundo año fue 9 millones 600 y el tercer año fue 11 millones 620. Si ustedes multiplican 42 millones, 42 millones por 1.11, pues obviamente me va a dar el valor de los 46 millones 620 mil, que es el incremento, porque dice que se aceptó el incremento que era razonable. Entonces, ese es el valor, ¿no? Es decir, se incrementó en 4 millones 620 mil, ¿ok? Que es el valor total del contrato, ¿no? Que había negociado
la alcaldía de San Pedro con la constructora. En este caso, pues obviamente tenemos que los costos reales acumulados, pues obviamente para el primer año los costos reales acumulados me da 25.400.000. Para el segundo año los costos reales me van a dar 35, que no es más que la suma de los 25 millones reales, 25.400.000 más los 9.600.000, ¿no? Estos son los costos reales acumulados, que no es más que ir sumando por cada uno de los años los costos en donde estamos precisamente incorporando em, la suma de cada año. 25.400.000 va a ser el primer año, el segundo año pues le sumamos los 9.600.000 porque son reales acumulados, nos va a dar 35 y despuésito pues obviamente voy a hacer esto porque y aquí pues costos estimados. Voy a copiar aquí. Si me dieran por cada uno de los años, pues entonces lo voy a copiar aquí porque voy a poner los costos estimados acumulados, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, acumulados, como que si fuera también los costos reales acumulados. Así como hicimos, mejor dicho, en los costos reales acumulados. ¿Ok? Entonces, pero como no me han dado, pues entonces por año, entonces no lo voy a hacer, ¿no? En este caso, pues sí, los acumulados sí los tengo. Entonces me dice que el primer año van a ser 25.400.000, el segundo año 35 millones porque le sumo los 9.600.000 y 46 millones el total de los 620.000. De ahí, pues obviamente tengo costos estimados para terminar la obra. Pues obviamente, para terminar la obra, si son de 42 millones, los costos totales negociados desde un principio, me dice que van a ser pues obviamente los costos estimados desde un principio me dice que van a ser 42 millones en el primer año porque no se había incrementado los costos, en el segundo año pues se incrementó en un 11%, ahora van a ser 46.620.000 y en el tercer año también. Tengo 25 de reales menos 42 que tengo de costos estimados, pues entonces todavía para terminar la obra voy a tener 16 millones, ¿no? 16.600.000. Después en el segundo, como tengo 42 millones, pero solo he acumulado 35 reales, que sería la suma de los 25.400.000 más los 9.600.000, entonces son 35. Le resto a los 46 millones, a los 46 millones, le resto el famoso 35 millones, a los 46.620.000, perdón, le resto los 35 millones, me va a dar que todavía tengo 11.620.000 y en el segundo pues ya tengo todo ya debidamente, porque, perdón, en el tercero ya tengo debidamente agotado todos los costos, porque obviamente termino la obra a los 3 años, excepto que haya algo extraordinario. Entonces voy a sacar el porcentaje de avance. Y obviamente el porcentaje de avance va a ser en función de cuántos son los costos incurridos, reales incurridos con respecto al total de los costos, ¿no? Estimados. Entonces, costos reales que son 25 millones, costos reales 25.400.000 entre los 42 millones que son el primer año. Me da que he avanzado un 60%. Después en el segundo año, pues obviamente saco los 35 millones de costos reales acumulados entre los 46 millones porque precisamente se modificaron los costos reales. Perdón, sí, los costos estimados se modificaron con un 11% que nos dice el ejercicio, ¿no? Ahora ya no son 42 millones, sino que son 46.620.000. Entonces me va a dar que el porcentaje de obra está en un 75% en el segundo año y en el tercer año, pues obviamente se terminó el 100%, ¿no? 46.620.000 de costos incurridos reales y terminamos y obviamente queda con el total de los costos ya incurridos que son de 46 millones. Ahora voy a hacer el estado de resultado conforme a todo lo que hemos hecho. Ingresos por obra. ¿De dónde voy a sacar el ingreso por obra? Pues obviamente va a ser precisamente el valor que corresponde a cada uno de los
a cada uno de los datos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me voy a ver cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos que he estado incurriendo para poder hacer la operación, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿recuerdan cuánto era el costo de cada, del contrato al inicio? Ahí lo tengo establecido en la parte de arriba. Y era 56 millones, ¿no? Ok, entonces me dice que debo de multiplicar los 56 millones que había negociado inicialmente por el 60%, porque el primer año esos 56 millones no se habían modificado, porque es hasta el inicio del segundo año que se modifica con el 11% del incremento de los costos, ¿no? Entonces, el primer año me queda 56 millones por el 60%, entonces voy a tener ingresos de ese año, 33 millones 600, y tengo costos estimados que recién lo acabo de poner acá, perdón, voy a ponerlo por acá mejor. Voy a ponerlo por acá. Ahí están, que los costos estimados son, pues obviamente en el primer año, vamos a ver, voy a poner la parte, voy a dividir esta parte aquí. Vamos a ponerla aquí, ¿no? Para que veamos cuánto es el valor precisamente de... Ok, en el cuadrante superior derecho tengo los datos, ¿no? Entonces voy a moverlo para verlo desde el punto de vista del ejercicio práctico, ¿no? Entonces tengo 56 millones, ¿no? Obviamente lo multiplico por el 60% que yo llevo de avance, entonces van a ser 33 millones 600. Tengo costos ya reales de 25 millones 400. Quiere decir entonces que la utilidad o pérdida, en ese caso, pues obviamente es 8 millones, es decir, hay ingresos de 33 millones 600 conforme al avance de obra que me debe de pagar la alcaldía a la constructora y la constructora ha incurrido en 25 millones, pues obviamente hay una utilidad de 8 millones 200 mil. Este es está el resultado acumulado. De ahí vengo, en el segundo año me dice que se modificó el contrato y ahora ya no van a ser 56 millones, sino que van a ser 62 millones 160. Yo multiplico los 662 millones 160 por 0.75, que es el valor del avance. Y el avance, pues obviamente me va a dar 46 millones 620 mil. Si ustedes recuerdan, los costos acumulados, que los voy a poner en la parte de arriba, en el segundo año, que es en este año, es decir, los costos acumulados, que es el que estoy sombreando ahorita, pues me dice que los costos acumulados al segundo año son 35 millones. Como estoy sacando todo lo acumulado, entonces 46 millones de avance de los ingresos menos los 35 millones quiere decir que hay una utilidad de 11 millones 620 mil acumulada. Eso es acumulada. En el tercer y último año, pues obviamente el 100% de la construcción se termina. Quiere decir que el contrato se modificó, ya no es 56 millones, sino que 62 millones 160. Pues él va a ser el ingreso de los intereses, perdón, el ingreso por la obra, por la construcción de la obra que van a hacer porque se termina la obra, se cumplió con el tiempo, no hubieron atrasos por cualquiera de las cosas que habíamos mencionado, que puede ser que haya huelga, que hayan tomas, sino que todo se llevó a cabo normalmente. Entonces son 62 millones 160 el total de los ingresos. Pues y obviamente el 100% de los costos va a ser 62 millones, perdón, 46 millones 620 mil para tener una utilidad acumulada al tercer año de 15 millones 540, que no es más que sacar 62 millones menos los 46 millones que tenemos de costos reales. Es decir, 62 millones que cuesta el contrato más 46 millones, pues obviamente nos va a dar los 15 millones 540 que tenemos de utilidad en el tercer año. Eso es acumulado. Ahora lo vamos a hacer por año. Lo vamos a hacer por año. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 33 millones de ingresos que según el dato del estado de resultado acumulado que sacamos es eso, ¿ok? Entonces, 33 millones menos 25 millones, el primer año va a ser igual el acumulado con el
con el estado de resultado por cada año, ¿verdad? Porque es el primer año, no importa. Entonces va a ser siempre 8.200.000. Eso va a ser 8.200.000. Entonces, nos vamos y una vez que, perdón, una vez que tenemos el dato, entonces debemos de calcular, permítame, jóvenes, el valor que corresponde, obviamente, a, permítame un momento, por favor. Deseo verlo más tarde, ok. Una vez que tenemos la información, entonces por cada uno de los años, ahorita lo estoy desplegando, entonces me dice que tengo los contratos por cada uno de los años. Se perdió la proyección, ok. Ahora sí, ¿lo ven, jóvenes? ¿Ahora sí? Ok. Sí, sí. Ok, entonces retomando, una vez que tenemos los 3 años, pues entonces vamos al primer año para sacarlo de forma individualizada. Ya lo sacamos de forma acumulada, que es lo que estoy sombreando. Ahora vamos a hacerlo de forma individualizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente bajo el esquema de, vamos a ver, de bueno, voy a eliminar esta para que pueda ver ahí de un solo. Y vamos a ver. Tenemos este 33 millones, que es el primer año, menos los costos reales de 25.400, nos va a dar, pues obviamente, los 8 millones de ese año. Nos vamos al segundo año. ¿De dónde sacamos los 13 millones? No es más que 46 millones que teníamos acumulados, menos menos los 13 millones, menos los 33 millones. Es decir, estos 46 menos los 33 millones del primer año, quiere decir que en este año segundo, propio de ese año, van a ser los 13 millones 020. ¿Ok? Y igual en el otro. ¿Cuántos son los costos? Que ya sabemos cuántos son, que no es más que 35 menos 5 millones, ¿no? Entonces nos va a dar los 9.600.000. Entonces, 13 millones menos 9.600.000, que son los costos reales de ese mes, pues nos va a dar una utilidad o pérdida propia solamente de ese segundo año, 3.420.000. Allá lo tenemos acumulado. Aquí lo tenemos que es 11.620.000. Entonces, si lo podemos sacar menos menos 8.200.000 del primer año, pues obviamente propio de este año van a ser los 3.420.000. Y igual en el segundo año, pues en el tercer año, perdón, el tercer año, ¿cómo saco esto? Pues obviamente tengo acumulados 62 millones menos los 46 acumulados hasta el segundo año, me va a dar propio de este año, propio 15 millones. E igual para cada uno de los otros. Entonces me da que en los acumulados de los costos reales me va a dar 11.620.000, que no es más que 46.620.000, que es el acumulado al tercer año, menos los 35 millones que tengo acumulados para los 2 primeros años. Igual la utilidad pues obviamente la saco 15.540.000 o menos 11.620.000 y me va a dar 3.920.000. O de la otra forma, 15.540.000
del tercer año menos el acumulado al segundo año, es decir, este menos este, y me va a dar los 3.920.000, que son 15.540.000 menos 11.620.000 y me va a dar 3 millones. Entonces ya puse cuánto era por cada año, porque tengo que hacer la contabilidad como mínimo cada año, ¿no? Para saber cuánto voy ganando, cuánto voy perdiendo. En este caso específico, pues, de acuerdo a lo que me da el ejercicio, pues obviamente es que eso voy a ganar, ¿no? Y esto es con respecto a los cálculos correspondientes. Ahora vamos a hacer las partidas y las voy a hacer con ustedes. Ok, voy a hacer las partidas. ¿Qué voy a hacer? Pues obviamente, aunque el ejercicio no me dice, porque el ejercicio no me dice si realmente le pagaron o no le pagaron, si le pagaron o no le pagaron la constructora, pues obviamente voy a hacer la primer partida, la partida, ¿no? Entonces, la partida va a ser primero ingresos por contratos de construcción, por contratos, o mejor dicho, vamos a poner primero los gastos. Vamos a poner primero los gastos y después los ingresos. Esta es la partida, digamos la partida anuales, partida por los gastos, ¿sí? Por los gastos de construcción anuales. Obviamente, si los tuviéramos mensuales, pues los hacemos mensuales, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí eh, gastos, leca costos por contratos de construcción, contratos de construcción. Y obviamente aquí vamos a ver, voy a poner esta aquí, esta partida la voy a poner hasta acá. Y esta es la partida, digamos, número 1, ¿no? Partida número 1. Ok, por los gastos de construcción. Entonces, vamos a cargar gastos o contratos, ¿sí? Y vamos a poner aquí año 1, año 2 y año 3. Es decir, para cada uno de los años, ¿no? Y año 3. Entonces, ¿qué sucede? Gastos por contratos de construcción. El primer año me dice que fueron 25.400.000. El segundo año me dice que son 9.600.000. Y el tercer año, pues obviamente me dice que son 11.120.000. Entonces, voy a poner aquí como contrapartidas dos cuentas, que va a depender si nos pagan o no nos pagan los costos en ese periodo, digamos, ahí, ¿no? Entonces, pues si pagamos, y obviamente normalmente en diciembre se queda pendiente, no, cuando digo que en diciembre queda pendiente es porque normalmente las constructoras compran en grandes cantidades a las ferreterías o a las proveedoras directas al mayoreo de productos de construcción, entonces les dan crédito y al momento de darle crédito, entonces pues obviamente pues si los pagan de un solo sería caja y banco, ¿no? Y caja y banco por el valor de todo lo que pagaron. Y normalmente lo que queda pendiente de pago es el último mes, es decir, el mes de diciembre cuando termina el año. Caja y banco, y voy a poner contrapleca, obviamente, proveedores, porque puede ser que no se pague el valor de el del último mes, ¿no? O para efectos didácticos lo vamos a hacer como que si quedó pendiente El todo, material. todo el año, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí proveedores con color rojo, solo para identificarlo, ¿ok? Entonces tenemos caja y banco.
Proveedores, ¿qué significa el color rojo? Es que cuando me quede en proveedores, pues obviamente tengo que hacer otra partida adicional, ¿no? Entonces, aquí sería pues con el mismo valor, ¿no? Digámoslo, digamos, menos, menos 25.400.000, ¿no? Lo que me dice de menos es que está acreditada, ¿verdad? No es que es negativo, sino que se encuentra acreditada. ¿Ok? En este caso específico, para no hacerlo más largo y hacer seis columnas, sino que en esto me dice cuál fue lo que cargó y qué fue lo que acredité. Ok, vamos a hacer la partida número 2. Partida número 2, obviamente, como si se están pagando los costos, digamos, al siguiente año. Partida número 2, digamos, que se fue a proveedores y se están pagando los costos en el siguiente año, ¿no? La voy a poner por ende la voy a poner en rojo. Porque si se pagaron de contado, pues obviamente no es necesario. Por, eh, por ejemplo, si se pagó con caja y banco, pues obviamente no es necesario hacer esta partida. Eso es lo que voy. La pongo en rojo porque tiene que ver con proveedores. Si quedó pendiente, digámoslo, y pagamos al siguiente año una vez que recibimos los ingresos por construcción, entonces proveedores, pagamos proveedores contra, pues obviamente caja y banco, ¿no? Caja y bancos, que es cancelando la deuda precisamente de que quedó pendiente en cada uno de ellos. Es decir, y aquí pues obviamente cobramos los ingresos y entonces no quedó pendiente y lo que hacemos es cancelar la provisión que habíamos hecho por pagar de, de este año, que lo pagamos obviamente. Vamos a ver, si lo dejamos si lo dejamos provisionado, mejor dicho, en el año 1, pues obviamente donde se va a pagar va a ser en el año 2 y el año 2 se paga en el año 3. Ok, entonces, digamos, estoy corriendo uno porque se corre un año, ¿no? El pago, ¿no? Porque quedó pendiente y se está pagando hasta el siguiente año. Esto es hipotético, ¿no? Y en la realidad lo que sucede es que el último mes es el que queda pendiente de pagar y que le dan 30 días crédito a la constructora y la paga en enero. O a veces lo pagan en el mismo diciembre, una vez que cobran la plata, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito más amplio para que logre. Ok, esto es solamente si se fue a proveedores y todo lo voy a poner en rojo. Si se pagó en el primer año, pues no es necesario hacer esta partida. A eso, sino que solamente está en rojo porque fue proveedores, se fue a proveedores, ¿no? En la siguiente partida, que es la partida, la partida va a ser por los ingresos, la provisión de los ingresos. Ok, entonces voy a copiar. Y esta partida va a ser 3 por la provisión de los ingresos de contratos de concesión por los ingresos, ingresos de construcción anuales. ¿Ok? Y entonces aquí ya cambia, aquí va a ser caja, caja y bancos porque se cobraron de contado o bien cuentas por cobrar a la alcaldía de San Pedro Sula, ¿no? Entonces, y aquí también vamos a poner como que si queda pendiente en cuenta por cobrar, porque no nos pagaron a diciembre, sino que nos pagan en enero, entonces la dejamos provisionada, ¿no? Entonces, y caja, y bueno, aquí pues obviamente va a ir ingresos, ingresos, la parte de los ingresos anuales, ¿no? Ingresos por contratos de construcción. ¿Ok? Entonces los ingresos anuales, pues ya sabemos que van a ser conforme a los valores que tenemos
en el cálculo que hicimos, ¿no? Que precisamente lo voy a proyectar en la parte de arriba y va a ser por los ingresos por cada año, ¿no? Ok, entonces los ingresos anuales dice que son el primer año 13 millones, el segundo año 11 millones y el tercer año va a generar ingresos de construcción de 15 millones. Ok, entonces, ok, entonces están ahí, ¿no? Sí, sí fue a cuentas por cobrar, que es la siguiente partida que vamos a hacer. Esta va a ser, pues, obviamente, la 4. Entonces, vamos a ver, digamos que si se fue. Ok, este es caja y bancos. Caja y bancos, como que se provisionó el cobro y nos lo pagan hasta este momento, en esta última. Entonces, pues, obviamente, caja y bancos la vamos a dejar y vamos a poner aquí cuentas por cobrar, contrato, contratos de construcción. Y aquí, pues, obviamente, proveedores por contratos de construcción. Proveedores por contratos de construcción. Ok. Entonces, caja y banco, entonces en este caso, caja y banco por el cobro. Este es por cobro de los ingresos ingresos provisionados de contratos de construcción. Ok, por el cobro de los ingresos de construcción, ¿ok? Entonces sería caja y banco contra cuentas por cobrar por contratos de construcción. Entonces, aquí, pues, obviamente, si los cobramos, si se cobran hasta el siguiente año, sería bajo este esquema, ¿no? Entonces, sería, perdón, estos son uno, 2 y 3. Entonces sí sería aquí, ¿no? Eh, menos este y menos 15 millones que se cobraron hasta el siguiente año, ¿no? Quedaron provisionados y se cobraron. Estos, pues, obviamente se cobran en este año, ¿ok? Y todo esto sí quedó pendiente. Las que están en rojo, en conclusión, jóvenes, es si se cobran en el mismo año tanto los costos como los ingresos, solo necesitaríamos dos partidas, ¿ok? Que sería la partida número 1, pero iría a caja y banco, es decir, esta. Solo necesitaríamos, si nos pagan, digamos, el contratista o la alcaldía municipal nos paga en cada uno de los años los avances de obra, entonces solo haríamos la partida número 1 por la contabilización de los gastos por contratos de construcción y no va a ir proveedores, sino que va a ir a caja y banco, si nos pagan solo en cada uno de los años. Y también, si nos pagan los ingresos, también entonces vamos a cobrar, entonces solo sería la partida número 3, se volvería en partida número 2, porque estamos cobrando en el mismo año todos los ingresos. Entonces sería caja y banco contra ingresos por contratos de construcción con los mismos valores. Ahora, si no nos pagan tanto los costos como los ingresos, entonces tenemos que hacer una segunda partida para la primera partida, porque se fue a proveedores. No pagamos la deuda de todos los insumos de construcción que le cobramos. Normalmente es el último mes, como les digo, pero lo vamos a hacer hipotéticamente así. Entonces, como que lo dejamos provisionado a proveedores para pagar y cuando nos pagan, ya al inicio del año nos pagan, entonces cancelamos proveedores contra
caja y banco. O sea, igual los ingresos, como los llevamos por cobrar al final del año, entonces caja y banco, porque lo estamos cobrando al inicio de año, contra cuentas por cobrar por contratos de construcción. ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto a este ejercicio? ¿Ven qué facilito se está volviendo este ejercicio, jóvenes? Axel, Helen, Fernanda, Kevin, Helen, Kathleen, Tania, Dana, Denis, Carlos, Evelyn, Chile. Daniela, Margie, Carol, Melissa, Ven. Cristian, Andrés, Elena, Dina, Oscar, Yadira, Diana, Cristian, Elizabeth, Valeria, Ronald, Laura, Lourdes, Génesis, Oneida, Sara, Alison, Mario, Derry. ¿Ven qué facilito está poniendo esto? Hasta ahorita todo bien, Nick. Ronald, Kevin, Kevin, Sí, sí, Nick, todo bien. Kevin, esto está como meterle goles a ese equipillo, hombre, ha aumentado a la Juela de Costa Rica, o sea, está fácil, hombre. Es como agarrar al Motagua, pues, así de fácil. Aunque se enoje Jaime, ¿verdad? Es como ganar a la España. Ah, bueno, vaya, pues, que no, si enojan los de España, pues hay problema de ellos, ¿no? Fue Kevin que dijo eso, ¿eh? Sí. ¿Estamos claros? Dígame. Y en la guerra, al esperar los F-01 de las horas es un mundo. Sí, Aquí lo lo que pintan pasa bien es que, bonito. ¿ah? Aquí lo pintan bien bonito en estos ejercicios. Esperar el Sí, pago. acuérdese que obviamente esto es didáctico. En la realidad, pues obviamente pasan otras cosas, ¿no? En la realidad pasan otras cosas. Recuérdese que la economía no está tan buena, principalmente después de lo que pasó con la pandemia y no digamos con todo lo demás, más los costos y todo eso. O sea, hay que meterle candela. Aquí lo que vemos son los números, pero no, cuando estamos en los contratos de construcción estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Que no vemos acá, porque aquí es solo pura contabilidad de cómo es que se hacen al menos los avances de obra y en función de este método que es el porcentaje de avance de obra, cómo se deben de registrar los costos y cómo se deben de registrar los ingresos. ¿Ok? ¿Consultas o dudas? ¿Estamos bien? Ok, como no hay dudas o consultas.